Perfecto. Partimos la clase del día de hoy retomando lo que habíamos dejado mencionado en la última clase y medio vimos conceptualmente, pero ahora vamos a terminar de mencionarlo y vamos a pasar a la parte un poquito más de código de cómo este concepto, que es la copia baja y la copia profunda, se aplican en código. Entonces la idea era la siguiente, habíamos dicho, que existían dos formas de copiar un objeto de una referencia a otra. Una era la copia baja, que lo que hacía era simplemente copiar, imagínense como bit a bit, la información asociada a una referencia, apuntándolo a la otra referencia. ¿Ok? Por lo tanto, si dentro de tu objeto habían referencias que estaban apuntando a otros lados, como tú vas a copiar bit a bit, vas a tener otra referencia en tu objeto, como aparece acá, va a tener otras referencias apuntando al mismo sector de memoria. Eso es lo que se produce cuando tú realizas la copia baja, que es la que se produce con el método clone ya disponible en Java. Entonces, en este caso, si tú haces empleado 2 es igual a empleado 1.clone, que es la forma en que tú realizas la copia, lo que va a ocurrir es que se va a copiar tal cual la información que aparece dentro de tu objeto empleado 1 en la referencia empleado 2. Entonces, fíjense que las referencias que aparecen en empleado 1 se copian tal cual en empleado 2, por lo tanto tenemos múltiples referencias apuntando a los mismos sectores de memoria. Y cualquier modificación que ocurra acá va a ver afectada a ambas referencias. ¿Sí? En cambio, si ustedes tienen definida la copia profunda, lo que hacen no es solamente copiar bit a bit la información contenida en un objeto para asociarla a otra referencia, sino que además lo que hacen es identificar sectores donde haya referencia a otros lugares de la memoria, copiarlos y llevarlos a otro lado para generar nuevas referencias que apunten a esos objetos. Entonces, en este caso, si tenemos copia profunda, lo que tenemos es un nuevo objeto con nuevas referencias apuntando a nuevos objetos que pasa y resulta que tienen la misma información de la original. En este caso, cuando hacemos copia profunda, lo que estamos haciendo es copiar la información contenida en este objeto, por ejemplo, el objeto string, crearlo en otro lado y luego una nueva referencia interna en este objeto se apunta al nuevo objeto que tú creaste en memoria. Entonces, conceptualmente, esta es la diferencia entre copia baja y copia profunda. Veamos cómo esto se aplica en código. La aplicación en código es bastante sencilla en cuanto a la copia profunda. Lo que tienen que hacer es primero implementar la interfaz clonable para poder ser capaces de utilizar el método clone que proviene de la clase object. Como estamos redefiniendo un método que proviene de la clase object, recuerden que tienen que tener las mismas entradas y las mismas salidas, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos al redefinir el método clone, tenemos que implementarlo con la misma definición que proviene de object, ¿ok? De esta línea por ahora no se preocupen, try catch, perdón, que es lo que vamos a ver justo en las unidades que vienen. Pero básicamente lo que estamos haciendo es llamar al método clone proveniente de la clase superior, que en este caso sería la clase object, ¿ok? Y luego, como esto devuelve un objeto de tipo object, tenemos que castearlo para poder asociarlo a una referencia de tipo empleado y poder acceder a los métodos y atributos de un empleado. Hasta este punto de acá es la copia baja. Si nosotros no agregáramos ninguna línea de código más, esta línea de acá lo que haría es copia baja del objeto. ¿Ok? Pero como lo que queremos hacer es copia profunda, para este ejemplo en particular, tenemos que asegurarnos de que cada una de las referencias internas presentes en el objeto, en la instancia del objeto empleado, se copien y se creen en otro sector. ¿Ok? Que es justamente lo que estamos haciendo acá. Directamente estamos copiando el día de contratación utilizando el propio método clone que se encuentra dentro del objeto HireDate, porque ustedes saben que en Java todo es un objeto, y se asigna a la referencia interna del objeto
empleado. Vi una mano levantada, Vicente, cuéntame. Hola, profe. Hola. Para hacer la copia profunda, es necesario copiar, o sea, clonar todos los atributos que puede tener este empleado. En este ejemplo es el día de contratación, pero si tiene varios más, tengo que hacer punto clon Exacto, de todos esos atributos. ¿Sí? tal cual, tal cual. Tienes que hacer una copia de cada uno de los atributos internos que sean de tipo, que sean objetos, ¿ok? Si tú tuvieras un atributo de tipo flotante o tipo entero, por ejemplo, no es necesario porque los flotantes, los enteros, los chars, los booleanos son tipos de datos primitivos, que son los únicos tipos de datos en Java que no son objetos. Por lo tanto, en memoria, la información contenida no es la información de la referencia, sino que es la información de tu variable. Son los únicos elementos que no es necesario hacer copia profunda. Solamente de todos aquellos que son objetos es necesario hacer la copia profunda, porque para cada objeto tú tienes una referencia que apunta al sector de memoria. Por lo tanto, si no te aseguras de eso, estarías copiando la referencia, no el elemento en memoria propiamente tal. ¿Sí? Súper, gracias, se entiende. Gracias a ti por la pregunta. Profe, yo tengo Cuéntame. una duda también. Acá donde Ujú. usted utiliza el super clon, ¿ese de la clase super sería la clase object solamente? Exactamente, exactamente. Porque el método clone está definido en la clase object, pero para poder usarlo tienes que implementar la interfaz clonable. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya se te la pregunta. Ahora, por supuesto, como en la mayoría de las reglas de la vida, en este caso hay una excepción. ¿Ya? Hay un tipo de objeto que no es necesario el realizar esta clonación en copia profunda porque no se puede hacer copia baja de este tipo de objetos. O sea, perdón, no es necesario hacer copia baja ni profunda de este tipo de objetos, que es el tipo de la clase string. ¿Por qué no es necesario? Es básicamente, y vamos a devolvernos acá, por lo siguiente, el caso de string es un caso bien particular. Los string están definidos en Java y asimismo también están definidos como elementos no mutables. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tratas de modificar un string, a pesar de que ustedes vean que pueden modificarlo, lo que están haciendo al modificar un string es eliminar el string anterior y creando uno nuevo en memoria, porque no pueden modificar propiamente tal el string de forma directa. Es decir, si vemos esto como un sector de memoria, no se puede ingresar ese sector de memoria, perdón, acá. No se puede ingresar a este sector de memoria, agregar una letra y dejar como guardado ese mismo sector de memoria. No se puede. Por lo tanto, si ustedes a este nombre, Car Cracker, le quieren agregar que sea el apellido, lo que pasa internamente en Java es que se borra este objeto, se crea uno nuevo en memoria con la nueva información que tú estás agregando y se asigna a esta referencia. Por lo tanto, cuando ustedes hacen copia baja, a pesar de que en un principio tienen apuntando las dos referencias al mismo sector de memoria, al momento que tú intentes cambiarlo, lo que vas a hacer es crear un nuevo objeto en la memoria que tenga asociado esta referencia. Y como ya tenía otra referencia en otro lado, esta va a seguir apuntando a este elemento. Entonces, nunca va a haber este choque que se produce si en otras clases cuando tú haces modificaciones. En el caso de string no se puede, no es necesario agregar este concepto porque no se puede producir mutación dentro del mismo sector de memoria, como les expliqué recién. ¿Ya? Entonces, un caso especial que es para que lo tengan presente, que no es necesario hacer copia profunda de un string. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Con eso terminamos las copias. Así que no sé si hay alguna consulta antes de que pasemos a la siguiente unidad. O si se entiende más o menos bien. Eh, yo hay algo que no entendí. Cuéntame. Que el, el atributo del día
es Ujú. privado, Sí. pero nosotros estamos creando un objeto employee C, estamos creando un nuevo objeto, el Ujú. C. Entonces se me hace raro que podamos hacer C.HireDay. Eso es como porque estamos en el mismo clase cuando no es es que crear un objeto nuevo cuando es la misma clase se me hace algo raro ahí. Ah, Porque claro. que sea privado, ya, pero no importa, en verdad, si no, no es ni una Sí, a pregunta, es ver, mira, solamente confuso. veamos el código. Veamos el código de ejemplo que creo que lo tengo por acá. A ver si con eso a lo mejor queda un poquito más claro. Si lo encuentro, acá está. Vamos a ver. Entonces, por mientras se carga esto, vamos a entrar por acá la consola para un segundo. Este es 0 no. Entonces, este es el de clon. Ok. Entonces, mira, acá tenemos definido esto, este empleado que implementa Clonable, la interfaz, y veamos dónde están definidos los atributos. Fíjate que acá están todos como privados. Y la definición de clon acá es tal cual como la vimos recién. ¿Ok? Esto, por supuesto, te adelanto que se puede realizar justamente porque estamos creando un objeto de tipo empleado dentro de la definición de la clase empleado. Por eso que esto funciona. ¿Ya? Pero veamos si funciona realmente. Java, esto se llama clontest.java. Y ahora Java clontest. Entonces fíjate que, bueno, veamos lo que hacía el main. Lo que hace el main es crear un empleado original y luego creamos una copia a partir del empleado original y hacemos alguna modificación en uno de los empleados para ver que el otro no se modifica. Entonces, si fuera copia baja, la modificación que hacemos en la copia, en este caso, debería haberse reflejado también en el original. Si es copia profunda, no debería haberse afectado porque son dos instancias completamente separadas. Que es justamente lo que ocurre acá porque lo que modifican es la fecha de contratación. Entonces tenemos una fecha para el empleado original y otra fecha para la copia. ¿Ok? Entonces por eso, porque estamos accediendo a un atributo acá, estamos accediendo a un atributo dentro de la definición de la misma clase, ¿te fijas? Porque este es un objeto de tipo empleado. Entonces, a pesar de que sí, efectivamente, HireDay es de tipo privado, no hay ningún problema porque estamos dentro de la definición de la clase. ¿Ya? Sí, gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Continuemos con a no ser que haya alguna otra pregunta. No, siempre se me pierde el chat. Por si acaso, ya vamos a dejar abajo. Vamos a continuar con la siguiente unidad. Bien, no es esta. Un segundo. Acá. Entonces, expresiones lambda. Una de las últimas cosas que vimos en la clase anterior era las clases anónimas. Vamos a ponernos un poquito más participativa en la clase del día de hoy. ¿Alguien se acuerda cuándo se podían utilizar clases anónimas o para qué servían las clases anónimas? Leo chat y escucho micrófonos. Eran las clases que se usaban dentro de otras clases porque solamente eran necesarias cuando se instanciaba la clase padre. Ya, ¿Sí? esas son las clases internas. Dentro de las clases anónimas son clases internas. Por ese lado estamos bien encaminados. Pero las clases anónimas tenían una particularidad más, aparte de la que mencionaste en las clases internas. No sé quién fue la persona Eran que las habló recién. que se ejecutaban una sola vez. No es que se ejecutaran una sola vez, sino que se instanciaban una sola vez. Tú creabas Son las una... ¿Perdón, Miguel? ¿Iba a hablar? que creo que eran las que se definían cuando las instanciábamos.
Cuando poníamos como al lado de donde instanciábamos, poníamos toda la definición de la clase, ¿o no? Perfecto. A nivel de código, las clases anónimas se tienen que definir en el momento que tú creas la instancia. ¿Y por qué? ¿Cuál es el caso práctico de esto? Es que son elementos, son clases que solamente vas a llamar a una instancia en todo tu código. Si vas a llamar a una instancia de esa clase, vale la pena simplemente crearla al momento que tú la vas a utilizar, en vez de crear una definición que puede estar en otro lado de tu código. Queda mucho más claro cuando tú la defines de esa manera, que esa definición de clase está asociada única y exclusivamente a esa línea que la instancia. ¿Ok? Entonces, esas son las clases anónimas. Súper buena respuesta, chiquillos. Muchas gracias por su participación. Entonces vamos a ir un paso más allá. Ese paso más allá es el siguiente. Imagínense una clase que solamente tiene una instancia en todo su código y que además tú sabes que esa clase tiene solo un método. ¿Ok? Por lo tanto, está claro que como solo tiene un método, lo único que vas a utilizar de esa clase al instanciarla es el método que tiene. ¿Ok? Entonces, por supuesto, tú esto lo podrías crear con una clase anónima, en donde al instanciar esa clase que vas a instanciar una vez, queda la definición con solo un método. También lo podías hacer con clases internas, definiendo una clase completa con su nombre y creando el método dentro de esa clase. Pero Java y también otros lenguajes de programación han aplicado este concepto, han decidido hacerlo de una manera mucho más sencilla, y es acá donde entra el concepto de expresiones lambda. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a la definición de cómo operan estas expresiones lambda. Entonces, como dice acá, cuando la implementación de una clase anónima es simple, la sintaxis de las clases anónimas puede ser excesiva y poco clara. Ustedes vieron que si tú tienes una clase que solamente tiene un método, a lo mejor hacer toda la definición del método puede llegar a ser un poco complicado, e incluso hacer la definición de la clase. Puede no quedar tan claro el hecho de tener la línea de la instancia y al mismo tiempo la definición de la clase todo junto, como medio revuelto, ¿cierto? Y como dice acá, las expresiones lambda permiten tratar funcionalidad como un argumento o código como dato. Vamos a ver a qué se refiere esto. Las expresiones lambda nos permiten expresar instancias de una clase de método único, que tiene solo un método, pero de manera mucho más sencilla, más compacta. Eso es lo que vamos a lograr acá. Entonces recordemos el ejemplo que estábamos viendo nosotros cuando utilizábamos clases anónimas, ¿ok? La idea era la siguiente: nosotros creábamos una instancia de una clase que íbamos a utilizar solo una vez, a la cual era necesario utilizar una plantilla, ¿cierto? Una interfaz, de la que ya hemos visto dentro del código Java. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que vamos a crear una instancia de Action Listener, pero Action Listener es una plantilla, es una interfaz. Por lo tanto, en esta línea lo que estamos diciendo es que vamos a crear un objeto de una clase que implementa Action Listener. Pero como esa clase no está definida en ningún lado, para clases anónimas, lo escribimos inmediatamente. Y esa es la lógica del código que estamos viendo acá. Dentro de estas llaves tenemos la definición de la clase anónima que implementa esta interfaz. Por lo tanto, acá tenemos que poner cuál es el nombre del método, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, si va a ser public, private, etc. ¿Ok? Y luego esto es lo que nosotros le vamos a pasar esta instancia, porque fíjense que acá hay una referencia que apunta al objeto que acabamos de crear perteneciente a esta clase anónima. Y luego esta instancia la pasamos al sector de código en donde hayamos necesitado esa declaración, esa instancia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas observaciones, por ejemplo, acá en el método start, que es el que finalmente llama a
a este elemento, el que aparece, el que aparece acá, a este método, ¿ya? Entonces, mira, Adder, esta instancia de esta clase anónima que creamos acá, es la única instancia. Tiene esta clase anónima, tiene solo un método, que es el que aparece acá. Adder es creado solo, en este caso, para pasarse como argumento. Fíjense que nosotros creamos Adder acá arriba, y luego la única funcionalidad que tiene este Adder, que lo que hace es detectar ocurrencias de eventos, es pasarse como argumento a este constructor de la clase timer. Es lo único que hacemos con Adder, nada más. Y como dice acá, lo que se desea es entregar al timer T el código que debe ser invocado periódicamente, que en este caso sería a través del Adder. Además, notemos, como les dije anteriormente, que Action Listener es una interfaz que tiene solo un método. Por lo tanto, la clase anónima que estamos creando contiene solo un método. Y bueno, la conclusión de esto es que en este caso podríamos omitir la creación de la referencia, y la idea es pasar directamente la definición de la clase acá adentro. Entonces, bueno, eso se puede hacer con clases anónimas igual, de la siguiente manera, fíjense. Tenemos acá el timer, ¿cierto? Lo mismo que nosotros teníamos acá, esa línea es la misma que aparece acá. Pero fíjense que en vez de crear la referencia y pasar la referencia que está apuntando al objeto de tipo Action Listener, pasarla como una entrada a este constructor, directamente creamos la instancia de la clase anónima, creamos la definición y todo lo creamos directamente cuando la vamos a utilizar, que es acá. ¿Se fijan? Entonces, lo único que estamos haciendo en este punto es utilizar la definición de la clase anónima directamente en la entrada del método que la va a usar, porque solamente la vamos a utilizar esa vez. ¿Ok? Pero aún sigue siendo muy enredado. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es utilizar una expresión lambda. ¿Cómo pasamos esto a una expresión lambda? De la siguiente manera. Simplemente indicamos con esta notación que tenemos una entrada a un método, y la definición del método es la que aparece acá. ¿Cómo se lee esto? Acá tenemos la definición de un método que nos obviamos el nombre, porque como estamos implementando una interfaz que tiene solo un método, sabemos perfectamente cuál es el método que estamos llamando, cuáles son las entradas y cuál es la salida. ¿Ok? Por lo tanto, lo único que estamos indicando acá es que esta entrada pertenece a la definición de este método. Y bueno, la pregunta es, ¿qué plantilla, qué interfaz es la que estamos utilizando en esta parte? Bueno, como timer en su definición define que la segunda entrada de su constructor tiene que ser un action listener, está claro que la implementación acá adentro tiene que ser asociada a esa plantilla. Por lo tanto, fíjense, nos estamos ahorrando indicar a qué plantilla pertenece esto, nos estamos ahorrando el nombre del método, definir cuáles son las entradas, cuál es la salida, y simplemente estamos poniendo la implementación del método asociado con una entrada que es el evento. Díganme si queda claro hasta acá. O si están muy perdidos. Creo que vamos bien. La pregunta acá de Ignacio. Profe, ¿cómo sabe que le está pidiendo un action listener? Porque timer en su constructor tiene definido que cuando tú agregas el segundo elemento, es un action listener. Si tú vieras el código de timer, verías algo de este estilo. A ver. Escribámoslo acá rápido. Sería algo como class timer, bla, bla, bla. Y acá va a tener el constructor de timer.
y probablemente en esta parte va a tener, qué sé yo, un int, que es el tiempo, que corresponde a ese elemento de la entrada. Y acá te dice, estoy esperando un elemento que sea de tipo action listener. ¿Ok? Qué sé yo, event. ¿Ok? Por lo tanto, por la definición de timer, tú sabes que lo que va a ir acá adentro es un elemento que va a implementar esta interfaz. Entonces, como ya lo sabes por la definición de la otra clase, no es necesario que en la clase anónima lo tengas que definir. Basta que utilice una expresión lambda y inmediatamente lo va a detectar en este caso. ¿Sí? Gracias a ti por la pregunta. Una pregunta. Cuéntame. En este caso, entonces, lambda solo actúa con cierto tipo de datos. Exactamente, solo funciona con en casos donde tú utilizas solo una instancia de una clase y esa instancia está asociada a una interfaz y esa interfaz tiene definido solo un método. Se tienen que cumplir esas tres cosas. Si no, no funciona. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Entonces, vamos a ver, bueno, primero, un poco de sintaxis, ¿cierto? Así como nosotros en este ejemplo en particular pusimos una entrada, que es el evento, fíjense que esta entrada que aparece acá asociada al método actionPerform, esa de ahí es la misma que aparece acá. Entonces, como sabe que la plantilla que están implementando es actionListener, sabe que esta entrada es de tipo actionEvent, por eso no se define el tipo. Entonces, nos estamos ahorrando el tipo también de la entrada, porque es obvio que tiene que ser actionEvent por cómo está definida la plantilla actionListener, la interfaz. ¿Ok? Y también sabe que tiene que estar llamándose al método actionPerform porque es el único método definido en la interfaz actionListener. ¿Ok? Ahora, si tú quieres implementar métodos que tengan más de una entrada, es decir, si tú, por ejemplo, en la interfaz tienes definido un solo método, pero ese método tiene más de una entrada, la notación es más o menos la que uno esperaría. Uno pone varios elementos separados por coma y todo eso en paréntesis. La flecha, que con eso tú indicas que todas estas entradas van a este método que tú estás implementando, y luego cada una de las sentencias asociadas a ese método tienen que ir entre llaves y separadas por punto y coma, como lo hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Pero incluso esto en casos muy específicos se puede achicar aún más. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces veamos este ejemplo. Miren. Acá tenemos una interfaz que se llama IntegerMath y que tiene solo un método definido que se llama Operation, que recibe dos entradas A y B y entrega una salida de tipo entero. Por lo tanto, nosotros podemos crear referencias asociadas a la plantilla. Acuérdense que solo puedes crear, me da con decir plantilla, interfaz, la nomenclatura de acá en Java es interfaz. Solo puedes crear una referencia asociada a una interfaz, pero no puedes crear una instancia asociada a una interfaz. ¿Ok? Por lo tanto, las opciones que tenemos acá sería crear una clase interna que aplique la interfaz, crear una clase anónima que aplique la interfaz, pero como en este caso tenemos que la interfaz contiene solamente un método, podemos perfectamente utilizar expresiones lambda, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, fíjense que acá lo que está a la derecha de esta referencia es justamente una expresión lambda. ¿Cómo funciona esta expresión? De la siguiente manera. Tenemos dos entradas que son A y B. Fíjense que como la plantilla define A y B como enteros, sabemos que esas entradas tienen que ser de tipo entero. No hay otra opción. Y decimos que lo que tiene que hacer
la expresión lambda con esas dos entradas A y B es sumarla. ¿Por qué no van acá en las llaves? Por lo siguiente. A ver, de partida, esta expresión que aparece acá, vamos a anotarla de otra manera. Integer math, ¿cómo lo pusimos acá? Addition. Addition es igual a A, B. Y acá pusimos, acá se puso A más B. Esto es exactamente lo mismo, es equivalente a poner esto de acá. Return A más B. ¿Qué pasa en este caso? Si nosotros sabemos que la instrucción es de una sola línea y el resultado de esa línea es el retorno de tu método, puedes simplemente ahorrarte las llaves y ahorrarte el return. Porque lo que estamos diciendo acá es que tenemos una sola instrucción dentro de este método, perdón, de esta expresión lambda. Y por supuesto, como esa es la única expresión dentro de tu definición, de tu implementación del método, sí o sí, esa línea tiene que ser el retorno asociado a la expresión lambda. Por lo tanto, incluso en este caso se achicó aún más cómo tú defines la expresión lambda. Entonces, en este caso tenemos asociadas dos referencias que hacen distintas operaciones sobre los elementos A y B, y luego nosotros a cada una de estas operaciones le entregamos la expresión lambda que acabamos de crear para que ejecute la operación. Fíjense que esta clase de acá, o sea, este método, perdón, de acá, lo que hace es toma un elemento integer math y realiza la operación entre A y B. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, suma 42 acá y resta 20 con 10, por lo tanto el resultado acá debería ser 10. ¿Ok? Entonces vamos a ver si esto es lo que ocurre en el código. Expresiones lambda, acá. Por favor, deténganme si hay algo que no esté quedando claro mientras yo estoy mostrando el ejemplo. Esta de acá es la implementación de lo que aparece en la diapositiva. Tenemos la interfaz que les acabo de mencionar. Tenemos un método que lo que recibe son tres elementos. Recibe un elemento entero llamado A, un elemento entero llamado B, y un elemento que implementa la interfaz integer math, que está acá. Y retorna lo siguiente. Utilizo este elemento que implementa la interfaz y ejecuto el método operation sobre A y B. En este caso, para la referencia de acá, esta de acá, como esta referencia lo que hace es sumar A y B, va a entregar el resultado de la suma. Y como esta de acá entrega la resta entre ambos, por supuesto, en el segundo caso va a entregar la resta. Entonces, vamos a probar si esto funciona. Vamos a probar con uno de estos primero. Este es el 10. Ya, correrlo junto atrás. Ya. Lambda test. ¿Este o no? Ah, no, es calculator. Calculator. Claro, claro. Ahora sí. Y ejecutamos el programa y muestra los resultados de cada operación. Pregunta acá Francisco, profe, ¿qué era lo que hacía el método operation? Este de acá supongo, operate binary, ¿cierto? Lo que hace es, recibe tres argumentos de entrada. Es una aplicación de ejemplo sobre las expresiones lambdas que creamos. Es solamente un método de ejemplo, ¿ok? Lo que está haciendo es, tiene tres entradas. Un entero A, un entero B, y luego tiene una tercera entrada que es de tipo integer math. Como integer math es una interfaz, esta referencia, OP, es un objeto, una instancia, que implementa la interfaz integer math.
Porque acuérdate, tú no puedes crear instancias de una interfaz. Por lo tanto, esta referencia tiene que apuntar a una clase, a un objeto que implemente la interfaz IntegrMath. ¿Ok? Que eso es justamente lo que estamos haciendo acá. Creamos cada una de estas referencias y estas referencias las apuntamos a una expresión lambda. ¿Qué es lo que está haciendo una expresión lambda? Está definiendo una clase con un método que solamente suma A más B, y luego de definir esa clase internamente, crea una instancia de esa clase. Y eso es lo que le pasamos a esa referencia. Y esa clase, esa instancia que está implementada ya, que está, esa instancia que tenemos nosotros, implementa la interfaz IntegrMath. ¿Ok? Eso es lo que tenemos ahí. Por lo tanto, lo que está haciendo acá es, a través de esta referencia, llamar a operation, que en este caso lo que hace es sumar para esta referencia de acá, y para la referencia de acá resta los elementos de entrada A y B. ¿Ok? Súper. Gracias por la pregunta, Francisco. Profe, Cuéntame. si fuésemos en ese mismo código, si fuésemos a definir afuera la interfaz y que el Calculator la implementara, ¿habría que hacer algún otro cambio a este código o funcionaría exactamente igual? Funcionaría exactamente igual. Mira. Acá, en este caso en particular, el hecho de que tú pongas la interfaz dentro de la definición de la clase, lo que te está diciendo es que esta interfaz solo es visible dentro de la definición de la clase, que está asociada a esta clase. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú la defines afuera, si yo creara otra clase acá afuera, perfectamente podría crear un elemento que implemente esta interfaz, porque ahora está afuera. El ámbito de la interfaz ahora es distinto, es todo el documento. ¿Sí? Entonces, es un tema de ordenamiento. Muchas de las cosas que propone Java en cuanto a la orientación a objetos son formas de ordenarse, para hacer la abstracción que tú haces de tu problema lo más cercana a la vida real. Entonces, si tú lo haces de esta manera, ya calculator, no lanza ni un error, y si lo ejecutamos, funciona igual. ¿Sí? Pero no había que usar una keyword que la clase implementaba IntegrMath. ¿Por qué Es funciona que, igual? fíjate, es que acá es obvio. Acá es obvio. Pues esa es la gran gracia de las expresiones lambda. Si tú estás asociando esto de acá a una referencia de IntegrMath, es obvio que lo que tú estás implementando acá tiene que implementar la interfaz IntegrMath. Esa es la lógica que utiliza la expresión lambda, ¿te fijas? Vale, gracias, sí. ¿Sí? Sí. Y es lo mismo que se aplica acá, en el otro ejemplo que les había dado, acá. En este caso de acá va. La segunda entrada de timer es de tipo Action Listener, donde Action Listener es una interfaz. Por lo tanto, si yo estoy creando una expresión lambda en la segunda posición de timer, es obvio que ese elemento que yo estoy creando tiene que implementar la interfaz. Eso es la deducción que hace Java a través de la expresión lambda. Por lo tanto, como es obvio que tiene que implementar la interfaz, internamente a partir de esto creo una clase que implemente esa interfaz y una vez que tenga un solo método, que es el definido en la interfaz, y luego de eso creo la instancia, porque fíjense que estoy utilizando una expresión lambda para definir que en ese momento quiero una instancia también de esa clase. Todas esas deducciones las hace Java internamente. Por eso que es tan importante el tema de las expresiones lambda. Esto, si mal no recuerdo, esto se implementó desde Java 8 en adelante, creo. Puedo equivocarme, pero estoy casi seguro que es desde Java 8. Si ustedes tratan de utilizar una expresión lambda, por ejemplo, en Java 7, no debería funcionar. ¿Ya? Profe, eso Cuéntame. de la interfaz es que la interfaz que yo definí tiene una sola función, ¿sí? O método. Método, sí. Tuviese, Exactamente. tuviese dos, funa, lo funan, ¿no? Lo funa, sí. Tal cual, tal cual. No puedes crear expresiones lambda a partir de interfaces que tienen más de un método de clase. Efectivamente. En ese caso puedes crear expresiones lambda, o sea, clase anónima. No hay problema con eso.
Ok, gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro? ¿Expresiones lambda? ¿Vamos bien? Vamos rápido en la clase del día de hoy. Espero que eso no signifique que ustedes no están entendiendo y por eso no están haciendo preguntas. Haciendo el símil con C, esto sería como trabajar con puntero a funciones. Es que sí, sería como una especie, puedes verlo como un puntero a función, pero es que internamente hay una definición de clase adentro. Porque Java lo ve todo como una clase. Entonces, sí, lo que pasa es que estamos viendo muchas cosas cuando tú lo implementas, cuando tú escribes el código finalmente. Pero internamente igual Java tiene definida una clase. De hecho, esto es buen ejercicio. A ver. Fíjate que acá, cuando yo... vamos a volver el código que teníamos antes. Vamos a volver a compilar. Ahí. Mira, Java Calculator. Perfecto. Entonces, mira, acá para integer math sigue creando una clase, a pesar de que lo tenemos como interfaz, ¿te fijas? Entonces tenemos una clase que es calculator, que es la clase que aparece acá. Y dentro de esa clase tenemos asociado integer math. Todo esto es como un gran nombre de clase, porque ya al final ve todo como clases separadas. Pero lo sigue viendo como una clase. Entonces, independiente que tú a nivel de código, claro, lo veas como que solamente estás accediendo al método que creaste, internamente igual se está creando una definición de clases con sus propios nombres internos, con su definición del método, cuál es la entrada, cuál es la salida, pero como todo eso es obvio para uno como programador, esto se tradujo en que la gente que trabajaba en Java dijo, esta es una forma más compacta de escribir lo mismo y sigue siendo igual de obvio, ¿ya? Entonces, probablemente no sea conceptualmente correcto que lo veas como un puntero a función, a pesar de que estés tentado de eso. Pero entiendo hacia dónde vas. Así que gracias por la acotación, Ignacio. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Creo que vamos bien entonces. Espero. Continuemos con la siguiente unidad. Y con esto creo que vamos a terminar la clase del día de hoy, con esta unidad, que es la unidad de excepciones en Java. Una de las cosas que más ocurre al desarrollar un programa es que tu programa esté sujeto a errores. Y estos errores se pueden dar por distintos motivos. Desde, por ejemplo, que estés definiendo una variable a un tipo que no es compatible, que sería como un error tuyo, ¿cierto? Que esos son errores que automáticamente maneja el compilador, ¿cierto? En lenguajes como C o Java esto más o menos claro. En lenguajes como Python también se da bastante. Cuando tú, por ejemplo, tienes un error de sintaxis, inmediatamente al momento de tratar de ejecutarlo, o si lo compilas en lenguaje compilado, te va a lanzar un mensaje de error. Pero no todos los errores tienen que ver con esto. O sea, si por ejemplo en Python tú te creas una función división, que tú le llamas división, y tiene dos entradas, la primera entrada, la segunda entrada, A y B, y lo que hace es simplemente dividir ambos números, tu función puede no tener ningún error, estar bien escrita, pero hay casos en donde, por definición, tu función puede fallar. Por ejemplo, si tú tienes entradas en esta función que divide A y B, ¿qué pasa si das por entrada, por ejemplo, un 0 en la segunda posición? Entonces, al dividir un número por 0, intrínsecamente tu función falla, porque la división está bien que falle cuando tú divides un número por 0. ¿Ok? Puedo dar otros ejemplos. Por ejemplo, si tú tienes un formulario en una página web, por ejemplo, y uno de los ítems que tienen que llenar el usuario al momento de registrarse es su root,
y se le ocurre poner mal el dígito verificador, por ejemplo, eso es un fallo, pero no dado porque tu programa esté mal hecho, sino porque el usuario ingresó un dato mal, ¿ok? O sea, los fallos pueden producirse por distintos motivos. Entonces, en estos casos donde no es que tu programa esté mal hecho, sino que se producen fallos controlados que son incluso esperables en algunos casos, tienes dos opciones para tratar estos casos. La primera es que, imagínate un formulario web en donde tú ingresaras mal el dígito verificador y botaras el servidor. Probablemente no es muy buena idea, porque si tu programa se cayó, se detuvo la ejecución porque uno de los usuarios ingresó mal el root al registrarse, quizás no es tan buena idea, ¿cierto? Debería ser algo más sencillo de tratar. U otro caso podría ser que a lo mejor no se cae tu servidor, pero sí se le cae la página web al pobre usuario, que lo único que hizo fue tipear mal su dígito verificador, y salgan errores tipo Python, así con esos mensajes enormes, o error de syntax error o algo de ese estilo. Probablemente el usuario no lo entienda, ¿cierto? Pero si al usuario, al momento de registrarse y pone mal el dígito verificador, simplemente se le abre una linda ventanita de pop-up que dice, estimado usuario, creo que se equivocó en su dígito verificador, por favor trate de revisarlo. El usuario puede corregir su comportamiento. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos esos errores que podrían darse por el funcionamiento normal de un programa en lo que trata de solventar las excepciones? ¿Ok? Entonces, las excepciones son maneras de tratar de manera controlada la producción de errores que puede haber en tu programa, que puede darse por distintos motivos. ¿Ok? Y esto existe en lenguajes como Java, como C++, como Python incluso, cada uno con su propia sintaxis. Entonces vamos a ver un poquito de cómo es el tratamiento de excepciones que propone Java, o el manejo de excepciones, ¿ok? Como dice acá, muchas cosas pueden generar excepciones o errores en general, desde errores de hardware. ¿Qué pasa si te falla uno de los discos de tu computador, de tu servidor o lo que sea? Desde el mismo programa, por ejemplo, ¿qué pasa si tratas de, en un arreglo de elementos, tratas de acceder a un índice que no está contenido dentro de tu arreglo? O si tratas de abrir, por ejemplo, un archivo que no existe. Es decir, la cantidad de errores, algunos pueden ser más esperables que otros, pero de alguna manera la fuente de errores que pueden ocurrir en tu programa es variada. Y la idea es que tu programa sea lo más robusto ante la aparición de esos errores. Entonces, imagínense el siguiente programa sencillo. Por supuesto, imagínense que esto está definido dentro de una clase, ¿cierto? Un método de una clase definida alguna, que lo que hace es simplemente leer un archivo. Entonces, los pasos que esperamos seguir como lógica de este método de clase son, primero, abrir un archivo, luego determinar su tamaño, localizar esa cantidad de memoria, leer el archivo en memoria y luego cerrar el archivo. Eso es como lo que quisiéramos en este pequeño ejemplo hacer utilizando este método que se llama readfile, ¿ok? Los errores que pueden ocurrir acá entre medio son varios. Entonces, ¿qué pasa si el archivo no existe? ¿Qué pasa si no soy capaz de determinar el tamaño del archivo? ¿Qué pasa si no tengo memoria suficiente para almacenar el archivo? ¿Qué pasa si el archivo no tiene permisos de lectura? ¿Qué pasa si el archivo, perdí la referencia del archivo y no soy capaz de cerrarlo? O alguien más lo abrió y por lo tanto hay un conflicto de log, ¿cierto? Que hay más de una persona accediendo al mismo archivo al mismo tiempo. Entonces, son varias las fallas que se pueden dar acá entre medio. Con lo que ustedes saben hasta ahora, la forma de solventar estas posibles fuentes de error debería ser algo de este estilo, ¿cierto? Tener un código de error, tratar de abrir el archivo, si logro abrir el archivo, determinar el largo del archivo, si logro obtener el largo del archivo, tratar de localizar esa cantidad en memoria, si tengo suficiente memoria, leer el archivo en memoria, si es que por casualidad la lectura falla, lanzo un código, tengo un código de error acá. Si no, tengo otro código de error. Si trato de cerrar el archivo, si el archivo no se logra hacer. Entonces, fíjense cómo la lógica de nuestro programa, que al principio, fíjense que era bien sencilla. Había un archivo, bla, 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 y después cerrarlo.
la lógica de tratamiento de errores para que esto funcione se mezcla, se une con la lógica propiamente tal de nuestro método. Entonces queda bastante enredado. Entonces lo que queremos hacer es simplemente tener de alguna manera la lógica de tu programa separada de la lógica de tratamiento de errores, de tratamiento de excepciones. Lo que propone Java en este caso es algo de este estilo. Tenemos la lógica de nuestro programa acá. Fíjense que es exactamente la misma que habíamos definido en un principio. Y luego tenemos una lógica de captura de errores que se puede producir dentro de este bloque de código. Y según vamos capturando distintos errores, hacemos algo. Fíjense que esto es muchísimo más limpio. O sea, no creo que sea necesaria más explicación de que la verdad que esto es mucho, mucho más limpio. De esta manera tenemos totalmente separado la lógica de nuestro programa asociado a la captura de los posibles errores que se pueden producir en nuestro programa. Y es por esto que cuando se produce una excepción, como dice acá dentro de un método, se va a crear un objeto. Esta es la lógica de lo que está ocurriendo, fíjense. Vamos a irnos un paso más atrás. ¿Cómo funciona esto? Si llegara a ocurrir algún error mientras se está ejecutando tu programa, se crea un objeto asociado al error que ocurrió. Y ese objeto, imagínenselo como una pelota. ¿Ok? Y esa pelota avanza a los métodos de captura que aparecen acá. ¿Ok? Y cada uno de estos métodos de captura se especializa en un tipo de error. Entonces vemos, por ejemplo, un método de captura que se especializa en capturar errores cuando hay fallas de apertura de archivo. Vemos un método de captura que se especializa en fallas de determinación de tamaño del archivo. Vemos otro método que se especializa en fallas de solicitud de memoria. Y así para cada uno. Esta pelota que apareció cuando se produjo un error es capturada por el método que se especializa en el error asociado a esa pelota, ese objeto. Entonces, si por ejemplo hubo un error al momento de abrir tu archivo, se crea un objeto asociado con la apertura fallida del archivo. El método que va a capturar ese elemento va a ser el especializado en aperturas fallidas de archivo, que es el que aparece acá, y va a hacer algo. Y así para cada uno de estos métodos asociados, estos catch que aparecen acá. Entonces, este bloque de código que aparece acá, que es el que está entre llaves, se intenta ejecutar, por eso aparece la palabra reservada try, se intenta ejecutar, y si ocurre un error, dependiendo del error, del tipo del error, vamos a ejecutar este catch que captura el error, vamos a ejecutar este catch o este catch, dependiendo del tipo del error, o este catch, o este catch, o este catch. Eso es básicamente la lógica detrás de la captura de excepciones en Java. Por lo tanto, acá decimos que el manejador atrapa la excepción, es decir, este elemento, este objeto que se creó, se captura dependiendo de cuál es el método de captura asociado a ese tipo de error. Y por eso que se habla de catch. Entonces tenemos esta pelota que el try lanza, ¿ok? La tira hacia los métodos de captura, y eso es lo que se llama throw an exception, o sea, lanzar una excepción. Entonces se lanza esta excepción, esta pelota de tipo error, y se captura por el método catch asociado a ese tipo de error. ¿Ok? ¿Cómo es la sentencia? Veamos un poquito con más de detalle cómo es la sintaxis de try y catch, en este caso para el manejo de excepción. Entonces tenemos un bloque try, en donde intentamos ejecutar todas las líneas de código que hayan dentro de estas llaves, todo lo que esté dentro del try, se intenta ejecutar. Si se produce un error, se crea un objeto asociado a ese error, y se pasa a alguno de los métodos de captura definidos luego del bloque try. Entonces tenemos
el método de captura catch de este tipo de clase, E clase 1. Por lo tanto, si se produce un error de tipo E clase 1, se van a ejecutar todas las sentencias dentro de este catch. Si se ejecuta un error de tipo E clase 2, se van a ejecutar todas las sentencias de esta clase. Y así para cada uno de los métodos catch que se encuentren debajo del método, o sea, del bloque try. Finalmente, ocurran o no ocurran errores dentro del bloque try, vamos a ejecutar cualquier sentencia que esté dentro del bloque final. Final es simplemente una palabra reservada para indicar un bloque que se va a ejecutar independiente de si existen errores o no. ¿Ok? Si está, se ejecuta siempre, como dice acá. ¿Ok? Como dice acá, un poco más de explicación del finally. La cláusula finally es ejecutada con posterioridad, cualquiera sea la condición de término del try. Es decir, con o sin error, con return, break, continuo, etc. Esta sección permite dejar las cosas consistentes antes del término del bloque try. ¿Ok? Por lo tanto, si acá tienes, por ejemplo, la apertura de un archivo, acá, por ejemplo, y luego el cierre, hace una lectura y luego el cierre, te puede a lo mejor asegurar de que cualquier variable, cualquier referencia, bueno, esto es más asociado a C++. Si tú, por ejemplo, tuvieras referencia y quieres asegurarte que las referencias se liberen, etc., esas liberaciones las podías hacer dentro del finally. Pero finalmente el finally lo utilizas para asegurarte de que cualquier inconsistencia que se haya producido dentro del bloque try se realice dentro del bloque finally para que quede todo consistente. No es obligatorio para nada, por lo tanto tú puedes obviar si es que no necesitas o no tienes problemas de consistencia en tu ejecución. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna duda? Profe, ¿qué pasa si no se ataja ningún error? ¿Hay alguno como que englobe todo, cualquiera? Uno que englobe todo. Tendrías que asociarlo al método exception, creo que sea. O sea, pero al método, a la clase exception. Lo vamos a ver de inmediato eso. Pero, profe, las palabras que van en las frases catch son como... Esos errores son definidos por Java, ¿no? Hay excepciones definidas por Java y hay también excepciones que tú puedes definir. Como ustedes ya adivinarán, si tú quieres definir una nueva excepción, tienes que simplemente heredar de la clase que corresponde en este caso, que en este caso sería la clase exception, creo que es el nombre en Java. Vamos a verlo más adelante. Siempre me enredo con la sintaxis de los distintos lenguajes, así que les pido disculpas por no recordarles en este preciso momento, pero está más adelante en la diapositiva. Tienen que heredar de una clase que es la clase path de todas las excepciones, por lo tanto ustedes heredando desde esa e implementando los métodos que correspondan, con eso ya tienen lo necesario para implementar sus propias excepciones personalizadas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver, gracias a ti por la pregunta, eso lo vamos a ver de inmediato. Entonces, como dice acá, en cuanto a los aspectos operativos existen dos partes. La primera, quien genera la condición de error debe informarla y quien es informado debe hacer algo al respecto. ¿Ok? Entonces tenemos que quien genera la excepción debe hacer algo con ella. ¿Ok? Si vemos en este bloque de código, dentro del try, si se produce un error, se genera una instancia y debe hacer algo con ella. Entonces se lanza. Y alguien la captura, y ese ente que la captura tiene que hacer algo con ella, con esa excepción, tiene que hacer algún tipo de resolución. Por eso es que dice acá, para lo primero, el método que genera la excepción le informa creando y lanzando un objeto que porta antecedentes sobre el error, porque de alguna manera necesitamos información de cuál es el error que se está creando. Y en Java los objetos lanzados deben ser instancias de clases derivadas de throwable. ¿Ok? Throwable. Entonces, en este caso, como dice acá, si nosotros queremos crear una instancia de esta clase de acá, podemos asociarla a esta referencia que es de tipo throwable y simplemente la podemos lanzar utilizando la palabra reservada throw. Vamos a ver en código esto cómo se ve más específicamente.
Tipos de excepciones que hay. Como recién expliqué, están por supuesto aquellas que son generadas por el lenguaje Java, entonces ustedes simplemente las detectan y las usan. Pero también el programador tiene la posibilidad de crear sus propias excepciones. Por lo tanto, en este caso, se va a exigir el bloque try en este caso, cuando ustedes crean sus propias excepciones. El compilador lo que va a hacer en cada caso es chequear por la captura de las excepciones lanzadas por los métodos invocados en el código, es decir, cada vez que tú invoques un método, va a chequearse si hay alguna excepción que deba lanzarse, y si una excepción no es capturada, debe ser relanzada. Vamos a ver qué es el relanzamiento también de excepciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, veamos acá que tenemos un método de una clase que tiene dos entradas, y lo que vamos a hacer acá es simplemente leer un archivo y tratar de escribir el contenido de ese archivo que estamos leyendo al otro lado, ¿ok? Entonces, acá lo que hace este método es simplemente tratar de ir leyendo línea a línea, y ir pasando las líneas a lowercase, es decir, a minúsculas, y se escribe el resultado de esto en un archivo de salida que es el que va a out, ¿ok? Eso es básicamente lo que está haciendo este método, no mucho más. Sin embargo, puede ser que en algún momento tengamos un problema, ya sea por la lectura del archivo propiamente tal, que no tengamos los permisos, o simplemente que el archivo no exista, ¿ok? Si se genera un error en este caso, lo que tenemos que hacer son dos opciones. La primera es, como aparece acá, la que ustedes ya más o menos han visto, es tener un bloque try para intentar ejecutar esas líneas de código y capturarlo. ¿Ok? Es decir, si se produce un error de tipo IO-exception, que es input-output exception, el error que se produce cuando tú tienes errores en la lectura de archivos, o en general, puede ser la entrada estándar también. Cuando se produce uno de esos errores, se captura por esta sentencia de acá. Y haces algo. Después vamos a ver qué significa esta sentencia throw. ¿Ok? Ocurre algo. ¿Ok? La otra opción es simplemente tenerlo como en este caso, sin nada, e indicar que este método puede generar un error, pero que no va a ser este método el encargado de manejar este error. ¿Ok? Entonces puede ocurrir un error acá perfectamente, pero no va a ser el mismo método el encargado de hacer algo con ese error. Por lo tanto, esta pelota que se crea cuando se produce un error, al ser lanzada, se va a encontrar con que no hay nadie que capture ese error. ¿Ok? Porque no tenemos un catch acá dentro del método. Por lo tanto, le vamos a avisar a este método que cuando se cree un error, si se crea un error, tiene que ser lanzado a otro lado. ¿A qué lado? A cualquier lugar donde haya sido llamado este método. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo acá es, si se produce un error de tipo IOException, que es el error que se podía producir acá por la lectura del archivo, al producirse, lanzamos este error hacia el lugar desde donde se llamó el método. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, en una parte del código tienes, qué sé yo, ¿cómo era el nombre del método? Doy. Entonces, tienes, qué sé yo, asociado a... Vamos a hacer esto así. Qué sé yo, esto. Y acá tienes el método este de public static void doyo, bla, bla, bla. Y esto lanzaba una IOException. Throws IOException. Y ahí viene el código, bla, bla, bla. Fíjense que este es un método estático, por lo tanto no depende de una instancia de clase para ser utilizado. Por lo tanto, tú podías poner perfectamente acá test doyo para utilizarlo, ¿cierto? Y con su respectiva entrada. Acá esto tiene entradas.
esto por supuesto, como es Java, esta llamada tiene que estar dentro de una clase. Le vamos a llamar test2 y acá vamos a crear un método de clase que vamos a ponerle, qué sé yo, llamada. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, y acá está el resto del código dentro de este método y acá el resto del código dentro del otro método. Entonces, fíjense, como estamos diciendo acá que se pueden generar errores de tipo IOException y en caso que se generen, debes lanzarlos, no se van a capturar dentro de este método. ¿Dónde se van a capturar? Acá, donde se llama. Fíjense que acá estamos llamando al método doyo, ¿cierto? Por lo tanto, es en este sector donde debemos capturar. Entonces, acá debemos tener nuestro try catch con IOException y acá do something. Hacemos algo. ¿Ok? Ese es el funcionamiento que estamos produciendo acá. Con este throw, lo que estamos diciendo es que al producirse un error, se lance al lugar desde donde se ha llamado el método. ¿Ok? En este caso de acá abajo, estamos haciendo el mismo funcionamiento, pero con esta palabra reservada que es throw. ¿Ok? Lo que estamos diciendo acá es que si se produce una excepción dentro de este código, la capturo y la vuelvo a lanzar. Throw es una palabra que implica lanzamiento. Entonces, tomo esta pelota que yo recibí, que capturé acá, y la vuelvo a lanzar. ¿A dónde la lanzo? Como dijimos recién, al lugar desde donde se llamó este método. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a ver algún ejemplo directo de código en esto. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a abrir el ejemplo. Este de acá. Entonces, fíjense. Tenemos esta clase de acá que tiene el main, que hace algunas operaciones que las vamos a ir viendo después. Y acá entre medio se crea un stack. Un stack es una estructura de datos que pone visualmente, si uno quisiera verlo como de forma más visual, pone los elementos como uno encima del otro. Entonces como que uno puede sacar y poner cosas dentro del stack desde abajo, desde arriba, dependiendo cómo uno lo haga, ¿no? Es una estructura de datos más o menos conocida. A nivel de ejemplo nomás, ¿ok? Entonces, fíjense que acá estamos recorriendo el stack y estamos tratando de sacar elementos dentro del stack a través de un método que existe dentro de esta clase, que es el método pop. Sin embargo, si por ejemplo el stack, como especie de arreglo que nosotros creamos, no tiene elementos, vamos a recibir un error de que no hay más elementos, por lo tanto no podemos sacar más cosas del stack. Ese error es de tipo empty stack exception. Por lo tanto, para cada tipo de error que se puede producir, tenemos una clase con las definiciones asociadas a ese tipo de error. En este caso, cuando se produce un error de que el stack está vacío, la excepción asociada a ese error es la que aparece acá. ¿Ok? Por lo tanto, intentamos sacar elementos del stack y si se produce un error de stack vacío, lo capturamos y en este caso no hacemos nada. ¿Ok? Es decir, simplemente no tratamos de sacar el elemento. Por lo tanto, si nosotros tratamos de... Entonces, un 11, ¿cierto? Acá. Exceptional test. Vamos a compilar. Y vamos a ejecutar. Entonces, fíjense que acá tenemos ¿cómo se llama? La ejecución de este código y funciona sin ningún problema, pese a que ntry, esto de acá, está definido como, ¿cuánto de acá? 1.000.000 creo que es, sí, 1.000.000. 1.000.000 y sin embargo,
esto es mayor, si no me equivoco, que el definido acá. Este stack está vacío incluso, fíjense. El stack está vacío y estoy 1.000.000 de veces intentando extraer elementos del stack y en ninguna de estas se cae, fíjense. El código se ejecutó correctamente a pesar de que el stack estaba vacío y estuve 1.000.000 de veces tratando de quitarle elementos. ¿Ok? Entonces, esta es la gran gracia de las excepciones, del tratamiento de excepciones. Ahora, ojo, fíjense que la razón de este ejemplo es que, por supuesto, este mismo comportamiento tú lo podrías producir a través de, por ejemplo, un if, preguntar si es que el stack está vacío y simplemente no hacer nada si es que el stack está vacío, que es esta línea de acá. Entonces, a pesar de lo útil que son las excepciones como herramienta, la cantidad de trabajo que tienen que hacer al detectar el error, en producir una instancia del error asociado, capturarlo y hacer algo según el elemento que se produjo, es mucho más costoso en tiempo de procesamiento que simplemente hacer un if de este estilo. Por lo tanto, igual es importante preguntarse si en determinadas circunstancias vale la pena simplemente generar un if para que cumpla con una cierta condición o utilizar la sintaxis de excepciones, porque fíjense que acá, utilizando un if, esta ejecución se demoró 47 milisegundos, por ejemplo, 1.000.000 de veces tratar de sacar elementos, mientras que con excepciones se demoró 1.251 milisegundos, por lo tanto es un par de órdenes de magnitud más costoso que simplemente un if. Por lo tanto, ahí hay un costo-beneficio de la utilización de excepciones que uno tiene que, como programador, ir evaluando, si vale la pena utilizar un caso o el otro. Acá tenemos otro ejemplo de la creación de excepciones propias. ¿Cómo tenemos que hacer para que, y con esto quiero terminar, creo que quedan, no, voy a tener que terminar con esto acá. Voy a dejar mencionado esto y en la próxima clase seguimos. ¿Qué pasa si queremos crear nuestras propias excepciones? Por ejemplo, tenemos una clase para las fracciones y queremos determinar que se produce un error en el denominador, ¿cierto? Si el denominador es igual a 0, deberíamos lanzar un error, ¿ok? Por lo tanto, nosotros vamos a crear una clase error, en este caso. Para crear nuestras propias clases tenemos que generar una nueva clase, tal como lo hemos hecho hasta ahora para cualquier tipo de clase, pero tenemos que extender la clase exception, en este caso. Por supuesto, esta clase va a tener sus propios métodos y atributos, y algunas cosas van a heredarse desde la clase exception, en donde podemos, por ejemplo, definir la información interna del error. La clase exception tiene definido un atributo interno, que es el asociado a las características del error, a la información del error. Entonces, si por ejemplo en tu constructor define un string s como entrada y ese string se lo pasa al constructor de exception, lo único que va a hacer eso es almacenar información sobre el error, información descriptiva, ¿ok? Y luego puedes tener métodos internos asociados. Por ejemplo, en este caso, si el numerador, o sea, un método que va a setear el numerador en caso de que no se produzca el error, ¿ok? Y acá tenemos la forma en que esto se genera, se utiliza, ¿cierto? Si el denominador es igual a 0, en este caso lo que estamos haciendo es generar un nuevo objeto de tipo el error que nosotros generamos, con la información asociada al error, es decir, estamos creando una fracción con denominador 0, y vamos, para esta ejecución en particular, vamos a setear el numerador en n solamente, es decir, si estamos como entrada un denominador igual a 0, el numerador lo seteamos al número que dimos como entrada y el denominador simplemente no lo pescamos y lanzamos la excepción. Esta es más o menos la forma en que se crean excepciones personalizadas. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna duda, están muy enredados. Me pueden ir consultando antes de terminar la clase el día de hoy. ¿Hay alguna consulta? Yo, profe, Cuéntame. en el código anterior había un catch. Sí, O sea, en el código que mostró,
en el visual. Sí. Sí, el catch es posible, o sea, ¿qué es posible poner adentro de ese catch? Porque no está como implementado en la parte de Eh, abajo. claro, como dijimos antes, hay excepciones que ya están definidas por Java. Por supuesto, yo no me sé de memoria todos los tipos de excepciones que pueden haber en Java, pero ya hay una buena cantidad de excepciones generadas. Por lo tanto, la forma de ir manejando cada una es en la documentación de Java, ir viendo cuáles son las excepciones asociadas a tu programa que tú crees que se pueden producir en tu programa, y en la medida que las vas necesitando, las vas capturando con el nombre de la clase asociada al error. Entonces, por ejemplo, la clase stack tiene asociado, uno de los errores que puede tener asociado, por ejemplo, es el empty stack exception. Eso está en la documentación de Java. Entonces, tú, por ejemplo, cuando ves la documentación de stack, imagínate que estás aprendiendo a utilizar stack, puedes ver cuáles son las excepciones asociadas con esta clase, definida en Java. Y te vas a encontrar que una de las excepciones, o a lo mejor la única, no sé si tiene definida más, es la empty stack exception. Ya, y si se intentaría implementar, ¿mandaría algún tipo de error? ¿A qué te refieres? ¿Implementar qué cosa? Ahí mismo en el catch, Ujú. como, no sé, escribir algo. o- Escribamos algo. El problema es que son 1.000.000 de... Déjame achicarle el número. 10. Detecte el error. ¿Ya? Entonces, si compilamos, sale cada uno de estos por cada vez que se captura el ok, error. Como en este caso le puse 10 iteraciones en vez de 1.000.000, salieron 10 mensajes de detecte el error. ya, ¿Sí? Y acá tú puedes poner un montón de cosas. Lo que tú estimes necesario, que es lo que quieres hacer cuando se detecta un error. ok, gracias. Ya se por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Ya chicos, entonces, si no hay más consultas, dejamos la clase hasta acá y nos veríamos el día miércoles.